Dice, fíjate, mira, ministro, ya yo estoy en el ministerio y nadie viene a mí sino que el padre lo trae. Entonces, si ellos van a mi casa es porque el padre lo lleva para que yo vaya a ese lugar. Ahora bien, tengo que orar porque tengo que saber cuál es la dimensión, ¿no es verdad?, de ese tipo de atadura. Uno ora al Señor. Ahora hay personas que están poseídas, que se requiere, para ministrarle liberación, se requiere que se consagre con ese tipo de personas, ¿entiendes? Hay que consagrarse con ellos para que ellos puedan recibir la liberación, pero en sí uno tiene que buscar la guianza del Señor. Si es un hermano normal, esos hermanos que no están en el ministerio de la iglesia, debe de llamar a su pastor o llamar para que el pastor, entonces, a veces hay un grupo de personas que se encargan de ministrar liberación. Entonces ese grupo de personas que se encargan de ministrar liberación, uno lo busca, se reúnen y van a administrar esa liberación. No salir a la loca, porque hay personas que a veces salen y fracasan. Sí. Es importante que nosotros escuchemos porque no se trata, he visto mucha gente, inclusive dentro de las iglesias, a veces cuando hay un tipo de manifestación, yo particularmente siempre he creído que la persona indicada para echar fuera, aunque todos tenemos la autoridad de Dios, Sí, eso es entiendo, indiscutiblemente, pero cuando hay un sacerdote de turno que está predicando y está ministrando y hay una manifestación, yo personalmente creo que es la persona que está. ¿Es así o no, ministro? Sí, mira, en breve recuerdo a Gutiérrez, un señor que partió, que era un gran predicador. Él era sastre y él estaba haciendo. Entonces, un hombre ya lo habían entregado. Los médicos lo entregaron, habían hecho toda la brujería y todo. Y nadie podía. Entonces, él fue al lugar y él convocó a un grupo de hermanos para consagrarse para ir a ese lugar. Cuando él consagró, buscó el grupo de personas que iban con él al lugar, después que hicieron un ayuno para que el Señor le diera la victoria. El Señor le dijo que seleccionara a las personas. Cuando él llegó allá al lugar, que entran, comienzan a orar. En el lugar, el hombre está como un vegetal en la cama. Cuando comienzan a orar, dice ese hermano ya que partió con el señor Gutiérrez, que no pasa nada. Y el Señor le dijo, sácame a ese y a ese y a ese, que lo que vinieron fue a ver. Lo sacó. Y volvieron a orar de nuevo. Cuando volvieron a orar, los ojos espirituales del ministro se abrieron. Y frente a la cabeza del enfermo, que estaba en cama postrado, que ya no había solución para él confrontó y vio el demonio que lo poseía, que lo tenía inválido en la cama. Cuando el demonio vio que se vieron cara a cara, que ya él estaba en el mundo espiritual viéndose cara a cara, que él reprendió, el demonio salió de ahí. Cuando salió un torbellino, como un remolino en la calle, y pasó por el río. Cuando pasó por el río, los que estaban en el río, cuando vieron esa brisa, salieron corriendo toditos del río. Entonces el hombre que estaba en cama salió danzando para la calle, se encontraron los que venían del río con el hombre danzando en la calle. Fue algo tremendo. Y parecía normal, los médicos lo entregaron, nadie sabía nada, y era un demonio que tenía el tipo poseído. ¿Entiendes, hermano? Entonces son cosas que él requiere consagración. Ellos se consagraron para esa liberación. Amén, amén. Sí. Qué bueno, y es importante recalcar esto. Me gustó este punto. Nadie que no esté preparado para enfrentar un principado, una manifestación demónica, que no se meta en esto, porque ahí tenemos un ejemplo de los hijos de un tal Seba, que fueron allá con unos libros de oraciones a querer. Fueron avergonzados. Y a reprender en el nombre del Cristo que predicaba Pablo. Sí. Y dice la misma palabra que salieron corriendo, todo rasguñado de los demonios. Fueron avergonzados. Amén. De manera que esto es muy interesante, ministro, que cada persona, cada creyente tenga eso claro. Sí, hermano, sí. Porque es como a veces, vuelvo y reitero, a veces lo he visto mucho en actividades y ojalá que nosotros entendamos que reposa en ese momento sobre el ministro de turno. Sí, el de turno, sí, el hombre que ha enviado a una actividad y en esa actividad, esa unción que es delegada para ese ministro esa noche. Yo he estado en lugares que cuando me pasan el micrófono se manifiesta un demonio y vuela. Y entonces esa unción que el Padre me otorgó para esa actividad provoca la manifestación. Yo estaba en un lugar y esa mujer me fue a brincar. Y yo dije, mira, ande un demonio. Y estaba normal, la mujer era embarazada. Y cuando yo dije, ahí hay un demonio, se fue de boca. He estado en lugares que digo, esa no es libre, está vestida como nosotros. Y digo, ella no es libre todavía. De una vez cae en el suelo. Dice, sí, ya me identificó. Sí, en estos días alguien me estaba notificando. Dice, Santiago, fulanito de tal, el hermano tal, estaba en una actividad. Y yo me asusté porque la mujer tenía un atavío. Hasta los tobillos tenía una falda y una ropa bien. Y el predicador dijo, mira, ella no es libre, está endemoniada. Él dice que él se sorprendió porque dijo, esa mujer así.
Cuando él dijo la palabra, comenzó la mujer a tirar trompones y a manifestarse, estaba endemoniada. Hay mucha gente que está atada. Fuerte. Sí, sí, sí. Esto es bueno que lo tengamos presente. Sí, sí, cada sí, creyente. Ministro, hay algo que yo sé que hay muchos amigos que no Sí. son creyentes que nos están escuchando en esta hora. Y yo quiero hacerle esta pregunta porque Sí, sí. he visto esto en personas no creyentes. Cuando dentro de una familia un miembro que está poseído por demonios Sí, sí. y de repente la familia por falta del conocimiento de lo que dice la Sagrada Escritura, Sí. asiste a un centro espiritista a practicarle lo que le llamamos un exorcismo. Sí, sí. Y de sí. repente de allá para acá, cuando regresan del centro espiritista, el muchacho aparentemente viene libre. ¿Podríamos explicar ahí qué sucede en ese sentido? Porque entendemos que Satanás no está dividido. No, 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 no. Tú sabes que la serpiente antigua tiene demasiada sabiduría. El Señor lo reprenda. Amén. Yo siempre he dicho que Satanás es tan sabio que se merece su premio. Su premio es el infierno, el abismo, el lago de fuego. Tremendo. Él se lo ganó por su maldad. Tremendo. Entonces, si tú observas, esa familia entera queda cautivada bajo los lazos del maligno. Confusión. Sí, lo confunde. Dice, no, pero nosotros fuimos libres. Fuimos libres y Dios, ya tenemos paz a la familia. Y siguen cautivos. Entonces, porque hay espíritu que hace su trabajo. Entonces, lo que hace es que sale ese espíritu que estaba en el muchacho, entra otro espíritu de idolatría en la familia y lo cautiva más. O sea, esa familia queda cautiva. Sí, porque Satanás no está dividido. Satanás no puede echar fuera a O Satanás. sea, que no es que sale el principado, el demonio que está en el joven o la joven, sino que sale uno... El de la enfermedad que tenía, entonces él se cree que está sano y queda cautivo por la hechicería. Porque un hechicero no tiene ninguna autoridad sobre el mundo espiritual para libertar a una persona. No puede. Tremendo, tremendo. Esto es importante que nuestros amigos lo escuchen y que estén claros en esto, que no es que cuando usted acude con un familiar que está poseído al centro espiritista, queda libre, sino que sale el que estaba porque tienen rango, ¿verdad? Sí, en el sí, mundo sí. espiritual. Sí. Y entra entonces otro. Un cautiverio mayor lo hace 2 veces más hijo del diablo. Fuerte, Sí, sí, fuerte. sí. De manera que queda claro que el único que puede libertar total y completamente se llama Es Jesús. Jesús es la única puerta. Jesús es el único camino. Jesús es la vida. No hay otra. Nadie llegará al Padre. Dijo, yo a través de Jesús, la gente brinca, salta. Solo Jesús es el camino al Padre. No hay otro. Hay quienes le oran, que solamente le oran al Padre. Yo creo en Dios. Están perdidos. Porque si usted no cree que Jesucristo, porque yo creo que pasa que Jesús solamente Jesús es nuestro sacrificio. Y no se puede ir al Señor con las manos vacías. Entonces, para acercarse a Dios, hay que acercarse con un sacrificio. Entonces, cuando que tú mencionas y tú dices Jesús, el Padre ve el sacrificio que está delante de ti. Porque tú no tienes ninguna autoridad de ir por tu propia cuenta a la presencia del Padre. Hay personas que por su ignorancia, que están en el mundo, quizá ellos claman a Dios, Dios lo escucha. ¿Entienden? En su momento de desesperación. Pero para tener acceso al Padre y para hablar con el Padre no se puede hacer sino a través de Jesús. No hay Bien. otro. Evidentemente. Ahorita al principio, cuando iniciamos el programa, recuerde usted que nos está sintonizando ahora que estamos hablando sobre el Gadareno y también de los espíritus malvados, cómo operan en los seres humanos. Al principio, cuando iniciamos el programa, leímos ese pasaje que dice que cuando el espíritu sale del hombre, Perfecto. anda por lugares secos y áridos, y luego entonces cuando ve la casa adornada, entonces va y busca 7 peores que él, Sí. entonces retorna. ¿Nos puede explicar un Mira, poquito? tú sabes ahí? que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, el Señor nos limpia. Recuérdate lo que le dijo a la mujer, vete y no peques más para que no te vengan cosas peores. Ujú, ujú. Dando a entender que después que el Señor nos limpia y nos purifica, debemos mantenernos puros. Amén. Entonces hay personas, lo mismo impíos saben, dicen, cuando se descarrian, vienen 7 espíritus peores, ya ellos están claros. Cierto. Entonces la atadura de esa persona es mayor. Ellos pueden venir, ellos me visitan y te visitan, pero yo no los dejo entrar. Limpia y ordenada y organizada por Jesús. Amén. Entonces ellos a veces vienen con su influencia a ver si tú le obedeces. Entonces, ¿cuándo van a entrar? Cuando tú te descarrías. Cuando la gente se apartan de la fe, usted se descarrió, entonces vienen y es poseído. Por eso usted ve personas que dicen, por eso es fulanita de tal. Y ahora usted la ve en un prostíbulo. Yo quiero decirle a los oyentes que el Evangelio
o las iglesias, que mucha gente habla, para yo ser cristiano como eso, como aquello, yo no soy. Oiga lo que le voy a decir. Las iglesias es un centro como un hospital, donde las personas vamos a perfeccionarnos. Todas las personas cuando nos convertimos, venimos todos con las obras de la carne como la costumbre. Y dice, es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos haciendo morir las obras de la carne. Dice, hace morir por el Espíritu las obras de la carne. Entonces, un creyente nuevo, a veces con un año, puede salírsele una palabra decompuesta, sí. Puede cometer cualquier agravio, le puede una ira porque está trabajando. El cristiano puede ser pastor y tener 200 años en la fe. Si deja de orar, si deja de leer las escrituras y si deja de consagrarse, su estado natural vuelve a revivir. Porque nosotros habitamos, dice que sangre ni carne no agrada a Dios, ni tampoco puede, ni se sujeta a Dios. Cierto. Entonces el hombre de Dios tiene que vivir una vida constantemente en oración y en búsqueda. Lo que hacía Jesús. Jesús amanecía en el monte orando, buscaba al Señor a todo tiempo, ¿entiendes? Una vida de consagración. Entonces a veces cuando nos aislamos, conseguimos un trabajo que nos quita el tiempo de la consagración, nos hacemos normales como los demás seres humanos, cometemos errores. Porque los demonios, un ángel y un demonio, son dos seres espirituales. Se le llama demonio porque fueron excluidos del reino de Dios, pero sigue siendo un ser con fuerza y con poder. El hombre que vive ahí, que no es cristiano, es un hombre igual que yo. Lo único que yo tengo al Espíritu Santo y tengo una disciplina. Si yo me descuido, voy a hacer igual que él, lo que le pasó a Sansón, o peor. Entonces la gente cree que la iglesia está llena de ángeles y gente que vuelan. Y que no va. La Biblia dice que si alguno peca, hablando con la iglesia, abogado tiene para con el Padre. Jesucristo nos enseñó a nosotros, en el Padre Nuestro, dando a entender de que el hombre comete errores y falla. Dijo, Padre, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Porque él no dijo nunca, son ángeles. No, somos hombres y seres humanos. Y cuando yo me descuido, yo siento de una vez que la carne está tomando control y dominio. Cierto. Tengo que consagrarme, ¿entiendes? Entonces la gente quiere que la iglesia vuele, que vengan para acá adentro para que nos den ejemplo, que entren para que ellos sepan. No estamos peleando con espíritus de la tiniebla, con demonios. Mira, Pedro estaba cerca de Jesús y cómo Satanás lo influenció para que para persuadir a Jesús. Imagínate que sea, yo no puedo, yo que no estoy en la dimensión de Jesús, dímelo tú. ¿Cómo yo me doy cuenta que es Satanás que está hablando en Pedro? Tengo que estar bien fino. Cierto. Imagínate entonces. Entonces la gente cree que la iglesia es un lugar que ya no hay nada. Entonces cuando usted se lesiona una parte del cuerpo, usted coge para el hospital. El que se lesiona el alma o tiene un problema del alma, coge para la iglesia. Sí. La iglesia está para restaurar al que cae, para levantar al caído, ¿entiendes? Para ayudarnos uno con otro. Entonces la gente que, tú eres pastor, no, yo no vuelo, yo no tengo alas. Si yo dejo de orar, soy un humano normal, igual que los demás. Es fuerte. ¿Cómo identificar el caso de Judas, siendo elegido por Jesús y sin embargo no había en él manifestaciones quizá? Porque una persona que se manifiesta no hay que tener mucha visión para uno identificarlo. Pero el caso de Judas. Fíjate, tú sabes que tesorero. El evangelio es un misterio. Y hay evento y hay propósito en el Padre, ¿entiendes? Entonces Judas, si estudiamos profundamente, Judas estaba predestinado para este asunto. Ahora Jesús, el Salmo declara que era su amigo de confianza. Cuando Judas entregó a Jesús, le dio un beso en la mejilla. Ellos se tomaban por la barba y se daban un beso. Entonces con un beso me entrega, fue lo que el Mesías le dijo. Él sabía dónde Jesús oraba, era su amigo y todo. Jesús le dio todas las oportunidades, él la observó porque Dios es justo. Entonces, él tuvo la oportunidad de observar todo, él vio a Jesús. No sé si fue que Satanás le dijo, como lo vio haciendo tanto milagro, tanto, pues dijo, entrégalo a ver si él se va para de la cruz o algo. Pensaba él, no sé, algo que pensó él. Y lo entregó, un grave error, y Jesús se lo dijo. Jesús dijo, mejor hubiese sido que tú hubiese sido un aborto. Le dijo, ay del que entrega al Hijo del Hombre, mejor le hubiese sido nunca haber nacido. Se lo dijo. Y él le dijo, soy yo, maestro, si el que moja conmigo el plato, y me mojó en el plato. Entonces, tú sabes que algo que me llama la atención es cuando el alabastro, el perfume de alabastro fue derramado en los pies de Jesús, que Judas habla. Judas dice de que cualquiera se confunde. Oye, cualquiera se confunde. Dice, ¿qué amor tiene este hombre? ¡Qué desperdicio! Esto es para dárselo a los pobres. Oye, ¿con qué filosofía habla? Hay gente que habla y tú dices, Dios mío, pero qué hombre de Dios. Qué hombre tan profundo. Hablando de parte de Dios. Supuestamente. Pero la escritura dice que lo que él era ladrón. Oye, y él dice, alegando,
Solamente Jesús podía descifrar lo que él estaba diciendo. Porque decir, y es verdad, tiene razón. Yo en esos momentos, yo me voy de lo de Judas. Yo digo, sí, es como él dice, hay que ese perfume, vamos a hacer a los pobres, no vamos a desperdiciarlo. Todito no vamos del lado de él. Cierto. Pero el Mesías sabía en lo que estaba. Entonces yo creo que lo mejor es para Jesús también. Amén. Ese perfume era para el Mesías. Lo mejor que tenemos es para el Señor. La mejor ropa es para el Señor. Los mejores zapatos de nuestra finanza es para el Señor. Amén. Entonces a veces dicen que no, que el Señor no necesita nada, pero nosotros nos debemos a Él. ¿Entiende, ministro? Entonces Judas tuvo su oportunidad y la observó, pero lamentablemente La desperdició. la desperdició con traición. Hay gente que, y se ve en día ese espíritu. Eso me duele mucho. A veces un pastor trabaja con un hermano y el hermano de que ya habla tres lengua y dice, ya tú no lo puedes llamar la atención, se van de la iglesia, te traicionan, tú levantas un campo blanco con ellos y se van para otro lado. Porque váyase desde el principio, tú bregas con ellos, tú le puedes comprar cualquier cosa, ayudarlo, y se te va, no te dicen ni nada. Ese espíritu de Judas sigue obrando. Lo casa el pastor, lo bautiza, está con ellos y al final le hace la guerra por detrás. Hay gente que son Judas, que son malos de por sí. Es importante, recuerde usted que estamos conversando con el ministro Santiago Abreu y estamos hablando de los espíritus malvados que operan a veces aún en la persona que tiene que está bien vestido, Sí, como decíamos ahorita. De cuello blanco. Amén. Que Dios nos ayude a estar listo no para identificarlo, para señalarlo, sino para cuidarnos. Perfecto. De ese espíritu que posee los cuerpos y entender que no simplemente la manifestación, una persona que está endemoniada se manifiesta como el gadareno, tirando piedras, viendo los sepulcros, sino que aún con un saco y una corbata puede que esté poseído. No dice que los ministros muchos se van a vestir de oveja y son lobos rapaces. Un lobo en el mundo espiritual se está refiriendo a una persona poseída y controlada por los demonios. Sí, ministro, oye, esto es tremendo. Ministro, que dice cuál el fin será de ellos, que ellos se visten de oveja, pero son lobos rapaces, que no van a perdonar el rebaño. ¿O tú crees que una persona que no perdona el rebaño del Señor, que le va con todo, es una persona que está en santidad o en su juicio cabal? No, es un asesino, es una persona que está bajo la influencia de los demonios. Mientras usted hablaba, ministro, me llegó ahora mismo a la mente un testimonio que escuché, que lo escuché varias veces porque me impactó, de una joven que dice el testimonio que ella se convirtió y estaba dentro de la iglesia y le cayó atrás a un predicador joven que había dentro de la iglesia y dice que duró un tiempo acudiendo a todas las actividades donde el joven iba a predicar. Ahí estaba ella. Mira, qué bien lo hiciste, mira, manito, mira, oye, tú eres un hombre de Dios. Y dice que llegó una ocasión que él salió a predicar a una provincia apartada de su natal provincia, y cuando está por allá, que terminó la campaña esa noche, la administración, y se dirige al cuarto de hotel donde estaba hospedado. Allí a medianoche, como a eso de la 1, dice el testimonio, que llegó la joven y tocó la puerta de la habitación en el hotel. Y cuando le toca la puerta, él abre a ver quién era, y era la joven. De manera que esa muchacha vino con una persuasión tan grande que lo persuadió, entró a la habitación, amaneció esa noche el predicador con la joven, y al otro día, cuando el joven despertó, para sorpresa de él, ya no estaba la joven, y le dejó un papelito escrito en el espejo que decía: soy la hija de una bruja y se me pagó mucho dinero para hacerte caer. Sí. Entonces, vengo corroborando con lo que te está diciendo. A veces usted ve personas que aparentemente están bien, pero son emisarios para hacer caer. Y entonces ahí donde debemos de pedir por el discernimiento de espíritu. Perfecto. El hombre de Dios que ministra sabe que está en el ojo de Satanás. Pues cada vez que usted le quita un nido, o le quita un sector, o le quita las almas, usted tiene que saber que tiene que estar preparado. Él le va a tirar por donde sea. Entonces, él siempre prepara vasos específicos aún dentro de la iglesia. Acuérdate que a Moisés lo atacó con los coré. Los coré atacaron a Moisés. O sea, diferentes tipos de ataques. Los hijos de Dios. Sí, entonces a Jesús lo atacaba fuertemente con los escribas y los fariseos, lo atacaban de a duro, al fin que lo mataron. Entonces el hombre de Dios tiene que estar cuidándose. Yo veo mucha gente dándose el lujo, que a veces por la mañana cuando uno observa, veo estado, y el estado dice que a las 2 de la mañana un hermano subió. Dime, ¿qué hace un hermano de Dios subiendo y que estado a esa hora de la noche en un teléfono? A las 3 de la mañana.
Muy buena la hora para orar. Para orar, hermano. Entonces, después de una campaña, yo tuve una experiencia. Yo estaba administrando en Ecuador y Dios me usó para libertar a una muchacha. Entonces ella quería hablar conmigo, pero yo le dije, espérame ahí, porque ella quería entrar para mi habitación. Le dije que no, para mi habitación no. ¿Entiendes? Muy buena precaución. Póngase de distancia. Entonces yo en esa habitación, yo estaba trancado y me mantuve en ayuno y no salía mucho, porque tú te pones a conversar mucho con mujeres y con gente y eso te saca a ti. Y yo no fui a hablar con nadie, yo fui a ministrar al Señor. Me mantuve siempre aislado, trancado. Cuando salgo de un pueblo a otro me mantengo trancado. Siempre ando con un varón para uno guardarse, y a veces ni amanezco en una ciudad y salgo corriendo de los lugares, porque Satanás está siempre preparando una vasija, preparándola para atacarte. Entonces las personas que son rescatadas, yo veo mucha gente rescatada que se descuidan mucho. El que es rescatado no se puede descuidar. El hombre tiene que mantenerse en consagración y en búsqueda. Entonces, si tú observas ese joven, el que tuvo que la joven lo tumbó de la gracia en ese momento, él tenía un descuido. Se descuidó, pues Satanás te vela para que tú te descuides. Cierto. Entonces también cuando uno está descuidado no debe ministrar tampoco. Debe de recogerse. ¿Entiendes? Porque el enemigo te va a atacar con furia. Sí, ministro, sí. Tremendo esto que hemos escuchado. Que Dios nos ayude a cada día a percibirnos más para seguir cumpliendo con la labor que Dios nos ha encomendado y entender que en esta guerra el enemigo y sus demonios están trabajando para hacer caer al hombre de Dios. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo y vamos a seguir luchando. Amén, amén. Pastor Santiago, lamentablemente que ya el tiempo se nos o hemos aprovechado al máximo. Sí, lo hemos aprovechado. Sí. Gracias nuevamente por su presencia en esta tarde. Un último llamado. Yo sé que usted lo ha hecho ya varias ocasiones. Sí. Bueno, yo le recomiendo a los que nos escuchan a través de este medio, de esta emisora, ¿no es verdad?, de que Jesús es la solución. Se aproxima la venida del Mesías. Tú ves la gente ahora mismo que está descontrolada, que hay un virus. Yo estoy en reposo, porque la Biblia dice que plaga no va a tocar nuestra morada, y si nos tocó el coronavirus será una bendición para llegar al Padre. Entonces yo creo que ningún creyente debe de estar ahora mismo desesperado. Nosotros estamos preparados para lo que sea. Si me tocó a mí y partir de la tierra, será la bendición más grande de unirme con mi Señor. Digo, el que no le tiene miedo a la muerte. Así es. Entonces ahora las personas que no le sirven al Señor, les decimos que solo Cristo puede libertarlo, cambiarlo, transformarlo, y el objetivo de Jesús es salvar sus almas. Amén. Así que les recomendamos de que se acerquen a Jesús. Es el autor de la vida, y si Dios lo mandó es para algo. Por algo lo mandó a la tierra. Sí, hermano. Amén. Pues muchas gracias nuevamente, ministro Santiago Abreu. Gracias por aceptar nuestra invitación. Amén. Dios le bendiga y que la paz del Eterno sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Así que nosotros, usted que está aquí o que ha seguido nuestra programación desde el inicio, agradecemos a Dios su sintonía. Gracias. Y a usted también que nos sigue a través de la red o el Facebook Live de cualquier parte del mundo, desde Higüey, esta isla caribeña, República Dominicana, transmitiendo para el mundo. Que Dios le bendiga a usted y lo suyo. Muchas gracias y buen fin de semana.